En las anteriores actualizaciones de WhatsApp hemos visto cómo podremos ya fijar mensajes en cualquier grupo o conversación simplemente manteniendo pulsado en un mensaje en concreto para que la gente lo vea de manera permanente. También hemos visto cómo WhatsApp ya nos deja mandar audios que solo se pueden escuchar una vez, y esto también era algo súper sencillo. Y hoy os traigo algunas de las últimas novedades de WhatsApp que ya están disponibles para todo el mundo. Algunas son para iPhone, otras son para Android, incluso tenemos algunas para WhatsApp web. Quédate en el vídeo porque vamos a ver todas las novedades. Y obviamente algunas podréis tenerlas ya disponibles, otras puede tardar algunos días en llegaros, pero que sepáis que os recomiendo iros aquí a la App Store o a la Google Play Store y actualizar la aplicación, aunque muchas de estas funciones os pueden aparecer ya dentro de la propia aplicación sin haber actualizado. Empezamos por el principio. Se tratan de los stickers de WhatsApp, ya que no vamos a necesitar ninguna aplicación de terceros, ya que WhatsApp acaba de habilitar ya para todo el mundo la opción del editor de stickers. Cuando ahora entremos en la pestaña de los stickers tendremos dos nuevas pestañitas. La primera es este más que nos encontraremos aquí, que ya nos salta una pequeña alerta de que está disponible, y una vez pulsemos sobre esa pestaña va a abrir la galería de fotos, donde simplemente tenemos que elegir la foto que queramos convertir en sticker y automáticamente, gracias a la IA, entiendo, se va a recortar de forma automática y nos va a crear un sticker que podremos enviar. Que sepáis que esto no se puede cambiar, es decir, que vamos a tener que aceptar el recorte que nos haga WhatsApp de manera inteligente. Os digo que es bastante bueno, pero si queréis crear el vuestro propio tendréis que ahí sí descargaros una aplicación de terceros. Además tendremos una pequeña pestañita un poquito más arriba a la derecha para que ahí encontremos ya los stickers o los grupos de stickers que nosotros queramos. Tenemos que conste algunos stickers de WhatsApp que han lanzado nuevos, que os dejo por ahí que investiguéis. Y también con esta última actualización tenemos 5 nuevos formatos de texto. Ya sabéis que se puede escribir en negrita, escribir en subrayado, añadiendo diferentes signos tanto al principio como al final de una frase o palabra. Pues ahora tenemos diferentes formatos. Algunos de ellos son, como estáis viendo aquí, el escribir en formato código, también en formato cita. Si queremos, por ejemplo, escribir una lista de cosas, tendremos tres opciones. La primera es a través de un guión, la segunda a través de un asterisco, y también podemos escribir los números 1 punto o 2 punto, 3 punto, etc. Son los nuevos 5 formatos que, como veis, son bastante sencillos, pero hay que saber que tenemos que escribir, ya os digo, un elemento al principio, un elemento al final con un espacio y ya estaría, ya se aplicaría directamente. Y también tenemos novedades en los canales. Si nos vamos a los canales, os recomiendo seguir el de Tu Apple Mundo, obviamente, para conocer todas las últimas noticias al minuto. Tenemos cosas nuevas, por ejemplo, las notas de voz. Por fin, los administradores podremos enviar notas de voz a los canales. Yo esto aún no lo he probado, pero que sepáis que obviamente sí se puede y me parece bastante útil. También vamos a poder establecer múltiples administradores, es decir, personas que puedan enviar mensajes dentro de esos canales. Podremos establecer dentro de nuestra agenda otro administrador diferente a nosotros. También la opción de compartir estados, es decir, directamente desde el canal de WhatsApp vamos a poder darle a reenviar y enviárnoslos directamente a nuestro estado. Aquí las personas van a ver esa noticia en concreto, pero además pulsando sobre ese estado le va a llevar al canal donde es la fuente de la noticia para que pueda investigar e incluso seguir a ese canal. Y por último, también las encuestas. Se han añadido por fin la opción de crear y compartir encuestas para recopilar opiniones o, bueno, preferencias. Yo he hecho alguna encuesta en el canal y la verdad que os ha gustado mucho, así que pienso repetirla. Y también tenemos una novedad que de momento solo está disponible en Android, pero que sepáis que WhatsApp ya nos permite añadir dos cuentas directamente en una misma aplicación. Esta posibilidad de momento está exclusivamente en Android y es útil para alternar entre tus cuentas, por ejemplo, laboral y la personal. Para configurar una segunda cuenta necesitarás un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM o un teléfono que acepte varias SIM o eSIM. Abrimos la configuración de WhatsApp, hacemos clic en la flecha junto a tu nombre y luego en añadir cuenta. Ahí ya puedes controlar la configuración, privacidad, notificaciones y demás. Me parece súper útil y estoy esperando a que llegue a iPhone para así poder enseñaros las múltiples formas que tenemos de configurar esto. Y también
también tenemos novedades en WhatsApp Web. Lo primero es el modo oscuro. Por fin ya podremos cambiar entre modo claro, modo oscuro. No sé vosotros, yo antes no era capaz de hacer esto y ahora ya está disponible ahí en los ajustes y podremos establecerlo como nosotros queramos. Además tenemos otra cosa que es la opción de compartir los estados en la versión web, una manera súper sencilla que ya lo podíamos hacer en nuestros dispositivos móviles, pero hasta ahora no podíamos compartir estas actualizaciones desde nuestro escritorio. Así que sepáis que a partir de ahora ya podéis. Tenemos pequeñas actualizaciones también en la aplicación para Mac y la aplicación para Windows con mejoras, con correcciones de errores, también mejoras en las búsquedas, incluso nuevas configuraciones en la aplicación para Windows. Pero lo interesante está en las betas y en lo que saldrá dentro de muy poquito, y estamos hablando de algunas funciones como por ejemplo poder escuchar música juntos en una videollamada. Esto es algo en lo que está trabajando WhatsApp. Hay otra función, por ejemplo la de compartir estados desde los dispositivos vinculados. Me parece una limitación que es una tontería y obviamente WhatsApp lo sabe y está trabajando ya en la manera de realizarlo. También la opción de crear un nombre de usuario, que nuestra cuenta de WhatsApp no esté siempre vinculada a nuestro número, sino también a un nombre de usuario como lo está en Telegram, por ejemplo. También las diferentes opciones de cambiar el color de la interfaz de los pequeños detalles dentro de WhatsApp. Esto lo estuve probando, pero lo han retirado, están incluso en desarrollo, así que me parece una opción interesante de personalización. También está creando su propio airdrop. WhatsApp está trabajando en una función de momento en Android para poder intercambiar archivos simplemente con dos dispositivos que están cerca, una opción muy parecida a AirDrop pero dentro de la propia aplicación de WhatsApp. También WhatsApp está trabajando en cumplir con la normativa europea que también afecta a Apple en otros aspectos, pero esto tendría como consecuencia la posibilidad de comunicarse con otras personas en WhatsApp utilizando diferentes aplicaciones de mensajería, es decir, por ejemplo, una aplicación como Signal pueda enviar mensajes a un usuario de WhatsApp incluso sin una cuenta de WhatsApp. Esto será posible y WhatsApp ya está trabajando en ello. Y por último, Passkey, es decir, ya sabéis que yo soy de los que apuesta por esta tecnología y es que vamos a poder entrar dentro de nuestra cuenta de WhatsApp sin utilizar ningún tipo de contraseña y ningún tipo de código, simplemente con nuestro Face ID, con nuestra cara, vamos a poder verificar nuestras cuentas de WhatsApp y es algo que ya está trabajando WhatsApp en ello. Así que chicos, no mucho más. En estas actualizaciones hemos visto cómo se han añadido diferentes cosas muy interesantes, por ejemplo, esas cosas nuevas en los stickers, también en los canales de WhatsApp, esos formatos de texto que espero que utilicéis a partir de ahora, que no sea solo la negrita y la cursiva. Así que espero que os haya gustado, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres conocer más cosas nuevas de WhatsApp, te voy a dejar por aquí algún vídeo súper interesante y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Os veo en los comentarios. Chao, chao.